vamos a desarrollar a continuación corresponde a la materia matemática de segundo año B. Es la segunda etapa del plan de continuidad pedagógica, que corresponde del 1 al 8 de abril del 2020. La primera entrega de actividades, de contenidos, correspondía a la etapa del diagnóstico. Con respecto a la misma, ustedes van a disponer de las respuestas para que ustedes puedan corregirse, comparar lo que han hecho ustedes, tilden los ejercicios que pudieron resolver y los que no hagan todas las anotaciones correspondientes en el mismo. Es importante que lo hagan, no borren en la medida de las posibilidades, así cuando sea posible podemos revisar y conversar acerca de estos ejercicios que quizás les dieron más dificultad. Los contenidos que se van a desarrollar a continuación están planificados de acuerdo a la carga horaria de clases que ustedes tienen en este periodo del 1 al 8 de abril. Ustedes disponen de la planificación anual, porque la primera semana de clases fue dejada para que ustedes la incorporen a su carpeta. En esta primera unidad vamos a ver números enteros, el conjunto de los números enteros, la noción, el cero, su ubicación en la recta numérica, el orden, cuál es mayor, cuál es menor, a qué se llama módulo de un número entero, que son enteros opuestos y consecutivos. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta parte. El conjunto de números enteros, que nosotros vamos a anotar con la letra Z, ¿sí? Está compuesto por el conjunto de los naturales, con los que ustedes ya han trabajado desde primer grado. Son aquellos números que utilizamos para contar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 1000, ¿sí? Sabemos que es un conjunto infinito. También dentro de este conjunto de los enteros encontramos al 0, ¿sí? Y aquellos números con los que vamos a trabajar en particular en esta parte son los negativos. El -1, el -2, el -3, -1000. Vamos a ver dónde los encontramos y para qué los utilizamos. Entonces, el conjunto de los naturales, el 0 y los negativos, hacen el conjunto de los enteros. Vamos a ver algunos ejemplos en donde los encontramos y cómo los escribimos. Tenemos un alpinista que está a 250 metros de altura. Un alpinista, supongamos, que dice que está a 250 metros de altura. ¿Sí? Podemos pensar entonces que está a más 250 metros. Este es el entero que se corresponde con esa afirmación, ¿no es cierto? Más 250 o simplemente 250. No es necesario el signo más adelante en este caso. ¿Está bien? Con decir 250 está bien. Vamos a tener en cuenta que cuando estamos hablando de ascenso consideramos que estamos hablando de números positivos, ¿sí? El siguiente ejemplo, se hace un retiro de 500 pesos de una cuenta bancaria. Y acá vamos a aclarar, cuando hablamos de retiro o deuda en cuanto a dinero, ¿sí? Nos vamos a referir a números negativos. En este caso estamos retirando 500 pesos. Entonces vamos a decir menos 500, ¿sí? Cuando yo tengo algo a favor, ¿sí? Ya vamos a hablar de números positivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo en mi cuenta tuviera, vamos a hacer un ejemplo, 700 pesos y hago este retiro de 500 pesos? ¿Sí? Hago un retiro de menos 500 pesos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi saldo? Mi saldo en este caso va a ser a favor. Todavía me quedan 200 pesos. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede si en mi cuenta yo tengo menos 200? Ya tenía saldo negativo, ¿sí? Y hice esta extracción
de 500 pesos. ¿Sí? Vamos a ver cuál sería mi saldo. Entonces, yo ya tenía saldo negativo de 200. Hice una extracción de 500 porque me lo permite mi cuenta. Entonces yo tengo como saldo menos 700. Saldo negativo. ¿Sí? Estos ejemplos igual los vamos a desarrollar más adelante. Lo que tienen que tener en cuenta es que si hablamos de retiro o deuda, vamos a indicarlo con signo menos. ¿Sí? Es un entero negativo. ¿Sí? Sin embargo, si hablamos a favor, vamos a hablar de enteros. Perdón, acá negativo, dijimos. Enteros negativos. Y si hablamos de saldo a favor, enteros positivos. Siguiente ejemplo. Un hecho ocurrió 95 años antes de Cristo. Esto ustedes habrán hecho, han trabajado en algunas materias. Ubicamos el año 0 acá. ¿Sí? Y este hecho supongamos que ocurrió 95 años antes de Cristo. Así lo escriben ustedes. Con un número entero podemos indicarlo con menos 95. ¿Está bien? Ejemplo de, supongamos ahora que un ascensor está en el cuarto piso. ¿Con qué número entero podemos indicar el número de pisos que debe bajar para llegar al tercer subsuelo? Entonces estamos en el cuarto piso y queremos llegar al tercer subsuelo. ¿Sí? Estamos acá, como bien lo indica. Y queremos llegar al subsuelo 3, acá, ¿no es cierto? O sea, tenemos que bajar hasta encontrarlos con el subsuelo 3. Cuando bajamos, vamos a indicar números enteros, en este caso con signos menos, y vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la cantidad de pisos que tenemos que desplazarnos para llegar al subsuelo 3 va a ser de menos 7. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuántos debemos subir desde ese subsuelo, el subsuelo 3, para llegar al sexto piso? A ver, estamos acá, subsuelo 3, ¿sí? Y queremos llegar al piso 6. ¿Está bien? Queremos llegar acá. Queremos subir, así que vamos a identificar este número entero como positivo. ¿Sí? Estamos acá y queremos subir hasta encontrarnos con el piso 6, ¿verdad? Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pisos hacia arriba o más 9 va a ser el entero que va a indicar ese movimiento, ¿no? Desde el subsuelo 3 hasta el piso 6. ¿Sí? Vamos a hablar de cómo ubicamos los enteros negativos en la recta numérica. Los enteros positivos ustedes ya saben cómo se ubican porque estuvieron trabajando con naturales hasta ahora. Los enteros negativos los ubicamos de manera simétrica. Acá tenemos el 1, acá tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. Acá tenemos los enteros negativos. Se ubican del lado izquierdo del 0. ¿Sí? Vamos a ver a qué llamamos módulo o valor absoluto de un número entero. ¿Sí? Llamamos módulo o valor absoluto, como dice acá, a la distancia al 0 de ese número en la recta numérica. Por ejemplo, quiero saber cuál es el módulo de 5. Módulo lo indicamos con estas dos barritas. El módulo de 5 es la distancia de 5 al 0. ¿Está bien? El módulo de 5 entonces es la distancia del 5 al 0. Tenemos 1, 2, 3, 4, son 5. ¿Sí? El módulo de menos 5 es la distancia del menos 5 al 0. Entonces el módulo de menos 5, es 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades para llegar al 0. ¿Está bien?
¿Cuál será el módulo de menos 4? El módulo de menos 4 es la distancia de menos 4 hasta el 0. Vamos a poner acá, que nos quedó esto. La distancia del menos 4 al 0 es 1, 2, 3, 4. Y por lo que vimos recién coincide con la distancia de 4 al 0. ¿Sí? Fíjense que el módulo siempre es un número positivo. Más 4, en este caso. Más 5, acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de distancia. Y la distancia es una magnitud positiva, o 0. ¿Sí? Entonces, módulo es la distancia de un número entero al 0. Si tuviéramos que definir, por ejemplo, si yo les preguntara cuál es el módulo de menos 3000, la distancia de menos 3000 al 0 va a ser 3000. ¿Sí? Bien. Enteros opuestos. Vamos a definir, dos enteros se dicen opuestos cuando tienen el mismo módulo. Vimos en el anterior que menos 5 y 5 tienen el mismo módulo. Para los dos es 5, así que menos 5 y 5 podemos decir que son enteros opuestos. 2 y menos 2, menos 540 y 540, menos 8 y 8 son enteros opuestos y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a definir lo que son enteros consecutivos. Para poder definir enteros consecutivos tenemos que hablar primero de cuál es el siguiente de un entero y cuál es el anterior, ¿sí? Para eso vamos a ubicarnos en la recta numérica. Si yo tengo, supongamos, el entero 4, ¿sí? Lo ubicamos acá, el 4. Y quiero saber cuál es su siguiente, ¿sí? Miro a la derecha. Inmediatamente el entero que está a la derecha es el 5. Entonces podemos decir que 4 y 5 son consecutivos. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora si yo quiero conocer el anterior de 4? Quiero buscar cuál es su anterior. Miro a la izquierda, inmediatamente el entero que está a la izquierda, que en este caso es 3. Entonces puedo decir que 4 y 3 también son consecutivos, porque uno es anterior de otro o uno es el siguiente del otro. ¿Está bien? 3 es anterior a 4 o 4 es el siguiente de 3, podemos decir, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede, ¿no? Si vamos a considerar algún entero negativo? Por ejemplo, el menos 3. Consideremos el menos 3 y vamos a buscar el siguiente del menos 3. Seguimos con la misma idea. El siguiente del menos 3 es el entero inmediatamente que está a la derecha. El siguiente de menos 3 es menos 2, ¿sí? Entonces podemos decir que menos 3 y menos 2 son consecutivos. Bueno, busquemos de la misma forma, tenemos menos 3 y vamos a buscar el anterior de menos 3. El anterior a menos 3 es el entero que está inmediatamente a la izquierda. En este caso, menos 4. Entonces podemos decir que menos 3 y menos 4 son consecutivos. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos, supónganse, ubico. Por acá estará el 0, ¿no? Vamos a hacer, supongamos que acá tenemos el número, vamos a poner acá, el menos 1000. ¿Sí? Siguiente. Cuando hablamos de siguiente dijimos el que está inmediatamente a la derecha. ¿Quién es? El menos 999. Menos 999 es el siguiente de 1000. Entonces,
1000 y menos 999 son consecutivos porque uno es el siguiente del otro o uno es anterior al otro, podríamos decir. Ahora, si quiero buscar el anterior a 1000, es el entero que está inmediatamente a la izquierda de menos 1000, ¿sí? En este caso sería menos 1001. Creo que recién dije 1000, pero es menos 1000, ¿no? Entonces, menos 1001 es el anterior a menos 1000. Entonces, podemos decir que menos 1001 y menos 1000 son consecutivos. Para redondear la idea, entonces, si tenemos un número, el que está inmediatamente a su derecha es el siguiente, ¿sí? Un número cualquiera, y el que está inmediatamente a su izquierda es el anterior. Bueno, dicho esto, tienen las actividades para resolver aplicando lo visto recién. Recuerden aquellos ejercicios que tienen alguna duda o pregunta particular, indicarla con las anotaciones correspondientes en cada uno. Creo que ya lo dije, pero bueno, recuerden utilizar regla y una escala adecuada. Y también tienen a disposición la autocorrección de los ejercicios del diagnóstico para comparar con lo que han trabajado. Y bueno, ver si les han salido y si no. No borren en caso de que su resolución sea diferente. Simplemente anoten al costado o donde crean conveniente.